He organizado la charla en 3 bloques. En primer lugar, hablaremos de los sistemas que controlan el comportamiento de los seres vivos que se han formado a lo largo de la evolución, incluyendo sistemas de recompensa, memoria, toma de decisiones, etc. En segundo lugar, hablaremos de las recompensas del sistema de recompensa. Pongo aquí Crónica de una muerte anunciada, haciendo alusión a la novela de Gabriel García Márquez. Ya veremos a qué me refiero, y finalmente hablaremos de la importancia de los estímulos sociales. Pues vamos a ello. Con lo primero, aunque parezca mentira, para entender las redes sociales nos tenemos que remontar al Paleozoico, a lo que conocemos como la explosión del Cámbrico. De acuerdo, todos los seres vivos en aquella época eran acuáticos. La expresión del Cámbrico se refiere a la enorme proliferación de formas de vida que arranca en ese momento y que genera las distintas líneas evolutivas. Los primeros animales que nadaban libremente en esta época, hace más de 500 millones de años, tendrían que ser capaces de obtener alimento, territorio, refugio de los depredadores, así como encontrar modos de reproducirse. Por tanto, en aquella época ya habían necesitado mecanismos de regulación para inducir movimientos que permitiesen alcanzar estos requisitos previos para la supervivencia. Vamos a ver qué requisitos y cómo podríamos diseñar un organismo capaz de sobrevivir en esta sopa de vida del Cámbrico. Imaginemos que este círculo que os muestro aquí es un individuo que vive en su hábitat, donde hay otros individuos como él, otros individuos distintos, hay fuentes de energía, de alimento y hay peligros. El individuo podrá estar en equilibrio con su ambiente, con su hábitat, si es capaz de percibir los cambios en el ambiente e interactuar con él. Un individuo como este necesita, por tanto, un sistema motor para moverse y percibir el entorno, para saber hacia dónde ir. Los sistemas más sencillos que nos podemos imaginar podrían representar este punto azul, que podrían gobernar los movimientos, son los quimiotácticos, que dirigen el movimiento en función de concentraciones de sustancias químicas. Podrían ser alimentos como la glucosa y generarían movimientos de atracción, o podría ser, por ejemplo, el olor o feromonas de un depredador, lo que generaría movimientos de repulsión. Bueno, ya tenemos un individuo con capacidad para moverse en un contexto. Pero claro, podemos hacer mucho mejor. ¿Cómo? Si añadimos una capa a este individuo, una capa más que sea un control o un sistema de recompensa. Un sistema que identifique cuándo la acción que hemos realizado nos reporta un beneficio o cuándo hay algo nuevo en el entorno. Algo que sea necesario recordar, por ejemplo, en un futuro. Perdón. Estas cosas que cambian en el entorno, tanto si son nuevas como si nos han reportado un provecho, van a ser importantes para nuestra supervivencia. Por ejemplo, si aumenta la concentración de sodio en sangre, voy a tener sed, es el estímulo, y voy a ir a buscar agua, empleando mi sistema motor, para así restablecer el equilibrio homeostático. Al hacerlo, mi nuevo sistema de recompensa me da una señal placentera, una recompensa positiva, por ejemplo. Me siento bien. La necesidad de mantener el equilibrio homeostático, por tanto, explica las funciones de recompensa primarias. Esto constituye básicamente el origen evolutivo de los sistemas cerebrales que después van a valorar los distintos estímulos con una forma más o menos precisa. Pero, como os decía, qué bueno sería almacenar esta información. ¿Dónde encontrar agua, por ejemplo? Pues si me vuelve a subir el sodio en sangre y necesito volver a beber. Bueno, pues si añadimos una capa más a este individuo, a nuestro avatar, una capa de aprendizaje y memoria, podemos implementar estas funciones. Los centros de recompensa, por tanto, van a mediar el refuerzo para generar un aprendizaje. Fantástico, pero es que además el mismo sistema va a proporcionar a nuestro individuo la información anticipada, la información necesaria para poder predecir la necesidad, para poder predecir que voy a perder el equilibrio homeostático y me voy a poder adelantar. Por tanto, un sistema o una combinación de sistemas con un valor adaptativo enorme. Gracias al aprendizaje asociado a este sistema de recompensas, voy a poder iniciar comportamientos para obtener las sustancias necesarias mucho antes de que surjan los desequilibrios homeostáticos. Esta función preventiva, como os digo, tiene un valor de supervivencia.
¿de acuerdo? Ya que los alimentos, los líquidos no van a estar siempre presentes cuando los necesitemos. Es importante poder predecir cuándo los voy a necesitar y saber dónde los voy a poder encontrar. Muy bien. Este ya es un individuo bastante serio, es un individuo que parece autónomo, que no es un autónomo. Esto es distinto. Para sobrevivir como autónomo ya sabemos que necesitamos unas cuantas capas más. Pero bueno, añadamos la última capa a nuestro avatar. Puede ser una capa de control, ¿de acuerdo? Esta última capa va a ser la responsable de identificar las fuerzas motrices, la fuerza motriz para el comportamiento, la motivación. Y al mismo tiempo va a ser capaz de resolver conflictos en la toma de decisiones, porque como no solo de pan vive el hombre, tampoco los animales del Cámbrico, así que en ocasiones hay que beber, en otras hay que comer, en ocasiones hay que luchar y si hay suerte en otras reproducirse. Por tanto, la motivación va a ser fundamental para decidir cuando tenemos varias acciones entre las que elegir, con un valor quizás motivacional similar, nuestro sistema de toma de decisiones va a resolver el conflicto. Muy bien. Nos aproximamos ya a algo parecido a un circuito. Un circuito que podríamos implementar en nuestro avatar y que tendría capacidad de sobrevivir en la sopa de vida del Cámbrico. El circuito podría ser algo parecido a esto. Tendríamos un sistema que es capaz de recibir estímulos, tanto exteriores como internos, el hambre, la sed. Estos estímulos generan una motivación para tomar la decisión, cuál es la más importante. Estas acciones nos permitirán interactuar con el entorno y recibir de él estímulos, por ejemplo, si hemos recibido una recompensa, si las acciones que hemos desarrollado tienen una recompensa, este sistema que hemos implementado en nuestro avatar va a mandar una señalización que va a condicionar la conducta, va a decir, repite esta conducta, repite estas acciones porque nos han llevado a conseguir algo bueno. Y además lo va a almacenar en memoria para poder anticiparse. Pues ya tenemos lo que parece un avatar perfectamente adaptado al entorno. Como ya os habréis dado cuenta, mi diseño no es original, sino que es un plagio. Un plagio porque este es exactamente el diseño que la evolución seleccionó para hacer frente a la dura tarea de sobrevivir en un entorno, en una comunidad. ¿De acuerdo? Daremos ahora algunos nombres a estas estructuras, aunque no es fundamental recordarlos para seguir la charla, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Pero podemos hablar que nuestro sistema de aprendizaje y memoria va a estar compuesto por estructuras cerebrales fundamentales como el hipocampo y la amígdala. Nuestro sistema de recompensa va a tener como protagonista indiscutible el núcleo accumbens, el área de pálido ventral, que reciben inputs desde otra región que no aparece aquí, pero que es el área tegmental ventral. Esto forma nuestro sistema de recompensa. Y dentro del sistema de control, pues vamos a tener varias estructuras. Podemos mencionar la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal, que van a ser responsables de la motivación y el drive, la fuerza motriz para nuestras conductas y la toma de decisiones a la hora de resolver conflictos. Bueno, pues dejarme que saque un poco mi lado de neurofisiólogo y vamos a ver con un poco más de detalle cómo se implementan estos circuitos en un sistema biológico. No lo vamos a complicar mucho, pero un poquillo solo. Lo que veis aquí es una representación de neuronas. Los flashes que veis son lo que llamamos potenciales de acción, las señales eléctricas con las que se comunican las neuronas. Podéis ver cómo se propaga de una neurona, se transmite a la segunda neurona y a una tercera neurona en el circuito. Si miramos un poco más de cerca estas interacciones y a una velocidad más reducida, vamos a ver la transmisión de la información entre las neuronas a nivel de una sola sinapsis. Aquí tenemos nuestra protagonista, que va a ser la sinapsis. Tiene un elemento presináptico y un elemento postsináptico. Cuando llega a la activación, el impulso eléctrico al terminal presináptico, ¿de acuerdo? Se abren estos canales, estos discos, son unos canales que se abren en el terminal presináptico, entra calcio del espacio extracelular, lo que induce que las vesículas que ahí hay llenas de neurotransmisor se fusionen con la membrana, liberen el neurotransmisor a la hendidura sináptica y este se una a receptores en la membrana postsináptica, en la siguiente neurona. Esto genera entrada de corrientes y la regeneración del impulso. De esta forma se comunican las distintas neuronas de nuestro circuito de control de la conducta. Bueno,
buena parte de la magia que vamos a ver ahora, de la que acabamos de ver, pero de la que vamos a ver ahora, sucede en estas estructuras especializadas, que son las sinapsis. ¿De acuerdo? Fue Cajal el primero en proponer que los cambios en la fuerza de las conexiones entre neuronas serían probablemente el sustrato de la memoria. Él lo llamó gimnasia neuronal. Lo que veis aquí es una representación del hipocampo, que os lo acabo de mencionar y que es fundamental para la formación de la memoria. El hipocampo recibe información multisensorial de distintas cortezas cerebrales a través de la corteza entornal y sus circuitos son los encargados de establecer asociaciones entre estas piezas de información. Por ejemplo, la imagen de una pelota botando y el sonido cuando bota. ¿De acuerdo? En el laboratorio, no es en mi laboratorio, bueno, una de las cosas que hacemos, como bien decía Daniela al principio, es estudiar los mecanismos que controlan la formación de la memoria. ¿De acuerdo? Mucho tiempo después de que Cajal hablase de gimnasia neuronal, se descubrió que efectivamente la fuerza de estas conexiones sinápticas puede cambiar. Esto se ha demostrado en experimentos fisiológicos, moleculares, numerosos experimentos a día de hoy, y se han realizado experimentos que demuestran que realmente este cambio en la intensidad de la conexión entre neuronas están asociadas con la formación de memoria. El descubrimiento fundamental aquí fue la existencia de un neurotransmisor, se llama glutamato, que se unía a un receptor e iniciaba una serie de cascadas bioquímicas que terminaban con el fortalecimiento de la sinapsis, de manera que cuando una sinapsis que se ha reforzado, que se ha potenciado, que es como lo llamamos de forma más técnica, se activa, va a generar más corrientes. Se ha reforzado la unión entre las neuronas y lo que hemos hecho es asociar piezas de información en la red neuronal del hipocampo. Para que esto suceda, la sincronía es muy importante. Es importante que cuando vemos la pelota botar y el sonido que hace la pelota al botar, esto suceda a la vez. Si vemos la pelota y luego el sonido, no establecemos la asociación. En este experimento que os pongo aquí a nivel neuronal, lo que os muestro en el eje de las Y es la potencia de esta sinapsis, la fuerza en forma de corrientes sinápticas. Y aquí es el tiempo en el que dos impulsos, la diferencia de tiempo en el que llegan dos impulsos, la sincronía. Podéis ver que cuando dos impulsos llegan muy juntos y la neurona postsináptica dispara después de la presináptica, hay una secuencia, las neuronas, el peso de esta sinapsis, cada puntito representaría una medición de la eficacia de la sinapsis, aumenta. ¿De acuerdo? Hay una potenciación, de forma que estímulos que ocurren juntos se asocian a través de este mecanismo. Pero no almacenamos toda la información que nos llega, esto sería complejo, ¿de acuerdo? Ahora, mientras estáis viendo esta presentación, hay multitud de inputs de información que llega a vuestro sistema que no vais a almacenar, desde los inputs sensoriales alrededor de vuestro monitor, el tacto de la ropa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y estamos continuamente bombardeados por información, pero no almacenamos toda esta información, mucha la perdemos. ¿Cuándo la perdemos? Pues principalmente durante el sueño, ¿de acuerdo? Pero la que es importante la retenemos y esto es lo que llamamos aprender. Es decir, hay un proceso hay conexiones sinápticas que se depotencian, se pierden porque no son relevantes y otras se mantienen en el tiempo, quedan potenciadas a largo plazo. ¿Vale? ¿Qué cosas? Pues hay un sistema para señalizar cuáles son las cosas importantes. ¿Podéis adivinar cuál es a estas alturas? Probablemente sí. Es el sistema de recompensa. Cada vez que una respuesta a un estímulo da lugar a una recompensa, esta asociación se refuerza, tenemos una potenciación, ¿de acuerdo? El proceso, como decía antes, de potenciación sináptica a largo plazo. Este proceso lo que hace es aumentar la intensidad con la que la neurona responde a un mismo estímulo. Después de la potenciación, un mismo estímulo genera mayor respuesta. El sistema de recompensa, ¿cómo señaliza esto? A través de la dopamina. Aquí tenéis una representación bastante sencilla de las rutas de recompensa que iniciarían en el área tegmental ventral, que ya os la mencionaba antes, o la sustancia nigra, y generan vías, como veis aquí, mesolímbica, mesocortical, etcétera. ¿De acuerdo? Estas neuronas van a señalizar cuando algo que ha sucedido produce una recompensa o cuando algo que ha sucedido en el entorno es novedoso. ¿Por qué? Porque lo nuevo tiene potencial de ser importante. Y esto es exactamente lo que hace, a modo esquemático, la dopamina. ¿De acuerdo? Tenemos un estado basal de señalización dopaminérgica cuando estamos expuestos en el entorno a una serie de estímulos continuamente. Cuando uno de ellos produce una recompensa, la dopamina lo señaliza. Se libera dopamina en la sinapsis. Generamos un aprendizaje, potenciamos las sinapsis. Pero es que además, como decía al principio, esto me va a permitir anticiparme
anticiparme, voy a poder predecir cuándo voy a necesitar algún recurso que hay en mi entorno. ¿Por qué? Porque he aprendido. Y en este caso, que es cómo señaliza la dopamina, lo que vemos que hace la dopamina, lo vemos perfectamente a nivel experimental, en experimentos, vamos, tanto con animales como humanos, es que empieza a señalizar incluso el estímulo que anticipa la recompensa, ¿vale? Esto es gracias a la interacción entre el sistema de recompensa y el sistema de aprendizaje que os presentaba al principio. Ahora ya no necesitamos el estímulo, la recompensa per se, solamente el estímulo que la predice ya nos genera una respuesta dopaminérgica. Pero es que además el mismo sistema nos sirve al revés, nos sirve en la otra dirección para producir una recompensa negativa o para señalizarnos que algo ha dejado de ser una conducta ha dejado de ser adaptativa. Por ejemplo, si los estímulos del entorno que yo he aprendido que generan o que traen consigo una recompensa me liberan dopamina, como acabamos de ver aquí, si lo que después obtengo en mi interacción con el ambiente es menos satisfactorio o es ausente, lo voy a señalizar con una disminución en el tono dopaminérgico, una disminución en la liberación de dopamina. Así que tengo un sistema que parece ideal para navegar en nuestra sopa de vida del Cámbrico de una forma eficiente. Es tan ideal que la podemos encontrar en prácticamente todos los animales del reino animal que queramos ir a buscar. Desde las moscas, los peces, nuestro... Dani, no sé si estás diciendo algo. ¿Daniel? No, ha habido un... Vale, perdón. Adelante. Vale, perdona. Sí, como os decía, lo podemos encontrar desde la mosca, que asocia estímulos olorosos a la presencia de alimentos ricos en azúcar, con un sistema prácticamente idéntico al que os acabo de describir, también en peces, por supuesto en roedores y en otros primates, como el monorhesus que os muestro aquí. Está claro que muchos de estos circuitos de dopamina y glutamato, que os comentaba antes, que regulan tanto el refuerzo positivo como el negativo, van a tener diferencias, por supuesto, muchas diferencias. No tenemos tiempo ahora de ir a las diferencias, me estoy quedando con las similitudes, porque de hecho las hay. Es que hay una estructura básica, hay un diseño de base que se empezó a gestar en la explosión del Cámbrico hace 570 millones de años, que dura a día de hoy porque es tremendamente eficiente. ¿De acuerdo? Hasta aquí llegamos con la primera parte de lo que os quería contar, que voy a resumir así con estas pequeñas conclusiones preliminares. Hemos visto que existe un sistema para orientar la conducta basado en recompensas, motivación, predicciones, memoria. Es muy eficiente, tanto que se ha conservado a lo largo de la evolución y lo podemos ver en todo tipo de animales. Y en este circuito la dopamina y los circuitos mesocorticolímbicos, son claramente protagonistas. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las recompensas del circuito de recompensa y sobre todo qué puntos débiles va a tener el sistema, como vais a ver en un momento. ¿De acuerdo? O sea, hemos visto que este es un sistema, este individuo, nuestro avatar, parece perfecto, tiene todos los elementos necesarios para sobrevivir en su entorno, elegir los estímulos positivos, evitar los negativos, etc. No nos sorprende, por tanto, que esté altamente conservado, pero decía yo, ¿es perfecto? Pues no, no es perfecto, tiene un punto débil. ¿Cuál es su punto débil? Es que puede ser hackeado. ¿Cómo hackeamos nuestro avatar? Pues hay distintos tipos de hackers. Podemos, desde luego, parasitarlo. Hay sustancias que parasitan o secuestran el sistema de recompensa, ¿vale? Por ejemplo, sustancias como el alcohol, la cocaína, los opiáceos y otras drogas de abuso, pero también hay conductas que van a parasitarlo, y me refiero a parasitarlo porque van a ser capaces de generar toda la señalización de recompensa necesaria para guiar la conducta, pero sin producir una acción que podamos evaluar como beneficiosa para el organismo, ¿vale? Conductas como cuáles, bueno, vamos a ver algunas, desde luego, hacia el final de la charla, pero de entrada podemos hablar de conductas como juegos de apuestas, tragaperras, internet, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos muy claros.
Lo vamos a ver con las drogas, porque es la manera más cristalina, yo creo, de entender el problema. Os voy a poner un par de ejemplos con drogas estimulantes, como son la cocaína, la anfetamina. ¿Vale? Aquí lo que os he puesto en pantalla es una sinapsis, ya os la presentaba antes, ya es nuestra conocida, este es el elemento presináptico y este es el postsináptico. En una sinapsis dopaminérgica, como la que os voy a poner yo aquí, se sintetiza la dopamina, el espacio intracelular de la neurona, y se introduce dentro de estas vesículas para luego ser liberado a través del transportador vesicular de dopamina. ¿Vale? Como hemos visto antes, cuando llega un estímulo eléctrico, un potencial de acción, estas vesículas se van a fundir con la membrana, se va a liberar la dopamina, el espacio extracelular, se van a activar los receptores postsinápticos y se va a producir un efecto. ¿Cómo termina el efecto? Pues la dopamina es retirada del espacio extracelular, lo que llamamos hendidura sináptica, a través de unos transportadores especiales, transportadores de dopamina, que lo vuelven a introducir dentro de la neurona y se recicla. Es una forma eficiente de producir y reciclar neurotransmisores con un bajo coste energético. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo van a actuar algunas drogas? La cocaína, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bloquear el transportador. ¿Cuál es el efecto? Pues que se nos va a acumular el neurotransmisor en el espacio extracelular y va a prolongar su efecto. Ni más ni menos. ¿Qué más ejemplos podemos ver? Perdón, que me he ido para atrás. También muy obvios. Bueno, pues tenemos la anfetamina, metanfetamina, MDMA. ¿Qué es lo que hacen estas drogas? ¿Cómo hackean el sistema? Pues invierten este transportador, le dan la vuelta, lo hacen, en lugar de meter dopamina dentro de las vesículas, lo saca al espacio extracelular y lo va a hacer de forma masiva, porque lo hace de todas las vesículas que hay en los terminales. ¿En qué se traduce esto? Pues como veis, se va a acumular un montón de dopamina en el espacio extracelular, se invierte este transportador que va a favor de concentración, de gradiente de concentración, sale al espacio extracelular cantidades ingentes de dopamina y va a tener un efecto muy grande sobre la neurona postsináptica, ¿de acuerdo? De una manera u otra, no es casualidad que todas las drogas confluyan de una forma directa o indirecta en el aumento de la liberación de dopamina de las neuronas del área tegmental ventral, que, como os decía antes, proyectan sobre el núcleo accumbens. ¿De acuerdo? Pueden ser directas, como las que os acabo de enseñar, de las drogas estimulantes, o pueden ser indirectas, como la nicotina. ¿Qué hace la nicotina? Aumenta la actividad de las neuronas del área tegmental ventral, con lo cual se activan más, liberan más dopamina, o incluso activa los terminales que activan a su vez a estas neuronas. Tenemos también efectos contrarios, pero que acaban en la misma dirección. Por ejemplo, tenemos unas interneuronas, que son neuronas que inhiben a otras neuronas en el circuito. La actividad de estas neuronas hace que las dopaminérgicas del área tegmental ventral estén más calladas. Pues si yo inhibo estas interneuronas, las dopaminérgicas se vuelven más activas y volvemos a tener más liberación de dopamina. ¿Qué drogas hacen este efecto? Por ejemplo, los opiáceos. Muy bien. ¿Cómo vemos esto en un cerebro humano, por ejemplo? Bueno, esta imagen que os pongo aquí es una imagen de tomografía de emisión de positrones, o PET, y lo que vemos es, usando un radioligando que se une al receptor de dopamina, vemos cómo de ocupado está. Cuanto más ocupado está el receptor, que quiere decir que va a haber más dopamina en el sistema, menos señal obtengo yo en esta región. Esta región es el núcleo accumbens, ¿de acuerdo? Que podéis ver que cuando yo trato a los sujetos de este estudio con metilfenidato, que es una droga estimulante, tengo menos señal, que quiere decir que se ha liberado dopamina en el sistema. Además, yo les puedo preguntar a los sujetos qué han sentido con la droga, cómo de fuerte ha sido el subidón, por así decirlo, y veis que hay una correlación perfecta entre el cambio de dopamina, la concentración de dopamina que se libera y el subidón que le dan los sujetos. Bueno, esto es la fase inicial en el consumo, pero ¿qué sucede en el circuito de control de la conducta? ¿Qué sucedería en el circuito de nuestro avatar? Este esquema que os pongo aquí es un poco complicado, pero lo voy a simplificar, ¿de acuerdo? A la derecha tenéis aquí un modo de diagrama con las funciones de cada parte. En la izquierda tenéis su implementación en el cerebro. El consumo de las drogas aumenta la dopamina en el núcleo accumbens, lo acabamos de decir. Esto que produce una sensación de placer, por supuesto, pero es que además produce un refuerzo condicionado, como decíamos antes. Aprendemos la asociación entre el estímulo inicialmente neutro,
como los elementos del entorno, dónde he conseguido la droga, con quién, etcétera, y la recompensa que obtuvimos posteriormente, el subidón de dopamina, el aumento de la concentración de dopamina y el subidón. Esto tiene dos efectos, como ya sabemos por nuestro avatar. Por un lado va a estabilizar esa conducta, vamos a estabilizar las conductas que llevaron al consumo porque nos aumentaron la dopamina. Pero además, o sobre todo, va a producir la reactivación de los circuitos de recompensa al estar en presencia del estímulo no condicionado, es decir, los estímulos asociados al consumo de la droga. Como veíamos antes en los esquemas del sistema de recompensa, aprendemos a responder con liberación de dopamina a los estímulos, no ya a la droga, sino a los estímulos, lo que nos permite anticipar la recompensa, ¿de acuerdo? ¿Esto qué es lo que va a pasar? Pues, ¿en qué se traduce? Bueno, esto es básicamente lo que se estaba diciendo, ¿vale? En el mismo tipo de experimento podemos ver que no solamente el consumo, que estaría aquí arriba, sino que a una persona que consume cocaína habitualmente le enseñas vídeos de consumo de cocaína y ves que la señal disminuye. Esto quiere decir que está liberando dopamina. Simplemente ver estímulos relacionados con el consumo de cocaína. Y como veis, hay una correlación entre la dopamina que se libera y el craving que pone aquí, que es la conducta de deseo de la droga, ¿de acuerdo? Esto es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque sentimos la recompensa que vamos a obtener posteriormente simplemente con las cues, con las señales del entorno. Esto que era muy útil para anticipar las necesidades homeostáticas de los individuos, de nuestro avatar, se vuelve ahora una trampa que nos atrapa en ciclos de consumo de la droga. Lo convertimos básicamente en un hábito. Y como todos sabéis, los hábitos quedan un poquito más lejos de nuestro control consciente. Se empieza a convertir en algo subconsciente. Si el hackeo del sistema perdura en el tiempo, continúa, se cronifica, aparecen síntomas en forma de estados emocionales negativos, disforia, ansiedad, trastornos del sueño, irritabilidad, etc. Cuando el individuo comienza a sentir estas emociones, aparece el refuerzo negativo. A partir de ese momento, la motivación del individuo ya no es tomar la droga para conseguir un subidón, sino que es evitar el estado emocional que le produce no consumirla, evitar esta ansiedad. Este es el resultado de la disminución de la actividad dopaminérgica en el sistema mesolímbico, ¿vale? Lo vais a ver en un segundo con datos. Si estáis interesados en que hablemos un poco de cómo se produce esta transición de un estado hiperdopaminérgico en el consumo agudo a un estado hipodopaminérgico en el estado crónico, lo podemos hablar luego durante las preguntas, pero no lo quiero alargar demasiado. El hecho es que esto sucede, lo podemos medir, lo podemos cuantificar. ¿Veis? Aquí es un experimento como el de antes, de tomografía de emisión de positrones, en el que la droga, que sigue siendo metilfenidato, va a producir un aumento en la liberación de dopamina, que se traduce en esta disminución de señal en sujetos control, y este aumento es menor o nulo en un sujeto adicto, un sujeto que lleva mucho tiempo consumiendo, ¿vale? Además, en los estudios de PET, de tomografía, como que os he enseñado, pero ahora no mirando la liberación, sino la presencia de receptores de dopamina, también en humanos, pero también en estudios con animales, se descubrió que hay reducciones significativas en la disponibilidad de un receptor, se llama receptor de dopamina de tipo 2, en el estriado en los sujetos adictos y que además persiste durante meses después de la desintoxicación, en la abstinencia. ¿De acuerdo? Estos receptores en el estriado señalizan en lo que llamamos la vía indirecta estriatal y modula regiones prefrontales. Está demostrado que la regulación a la baja de esta vía se asocia con una mayor sensibilidad a los efectos de las drogas. Es decir, hay una menor actividad dopaminérgica en general, menor liberación de dopamina y menor señalización a través de la vía indirecta de las señales del sistema de recompensa. Además, si el consumo es muy prolongado, aunque nos lo muestra aquí, se sabe que se produce en reducciones en el volumen directamente anatómico, físico, en el volumen de núcleo accumbens y de otras estructuras. Lo he visto con nicotina, con alcohol, con heroína, etc. Muy bien, con esto y lo que hemos visto anteriormente ya tenemos todos los ingredientes para cerrar el círculo de la adicción.
¿Qué es lo que sucede? El refuerzo negativo asociado al estado hipodopaminérgico y el sistema de memoria, anticipando la llegada de síntomas negativos, generan la motivación necesaria para orientar la conducta del individuo. ¿Para orientarla a qué? Al consumo. ¿De acuerdo? Aquí estarían todos los sistemas del sistema de control. Hemos estado viendo el sistema de recompensa, de memoria, y aquí tenemos los sistemas de control y el de memoria participan, de hecho, en todos ellos. Además, hay datos aquí que nosotros hemos mostrado en animales, pero bueno, no importa. En personas adictas a las drogas, la reducción que os comentaba antes de los receptores de dopamina de tipo 2, de la vía indirecta, se asocia con una menor actividad de la corteza orbitofrontal, por ejemplo, la corteza cingulada y prelímbica, ¿de acuerdo? Debido al consumo de la droga, hay menor actividad neuronal en estas regiones de control, implica que hay una desregulación en el sistema encargado de seleccionar la toma de decisiones, de asignar la motivación adecuada a cada estímulo, de asignar saliencia a los estímulos que llevan del medio. En definitiva, el sistema que tiene que tomar el control sobre la orientación de la conducta pierde el control debido a la ingesta de las drogas. ¿De acuerdo? Aquí veis en esta parte de las imágenes cerebrales de PET, podéis ver cómo se asocia, bueno, básicamente lo que os he dicho, cómo se asocia la presencia o ausencia de estos receptores con la actividad de la corteza orbitofrontal. ¿De acuerdo? Cuando hay menos señalización dopaminérgica, hay menos actividad en la corteza orbitofrontal. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema de nuestro avatar que se ha descompensado. Tenemos que el sistema de control ha perdido el control, tenemos que las señales de recompensa han tomado mucho control de forma automática, a través de hábitos, de forma subconsciente. Tanto la memoria asociada al consumo como la recompensa, o en este caso la recompensa se ha traducido en evitar los síntomas negativos asociados a la falta de consumo, van a tener un bias, van a tener como no me sale en español, pero básicamente van a condicionar tanto la motivación como la toma de decisiones hacia el consumo de las sustancias. Bueno, ok, esa es la última parte antes de entrar en la final, que es quizás la que más nos interesa, pero todas las anteriores, en mi opinión, son necesarias para entender la última parte. Como conclusión a esta parte, podemos decir que las drogas parasitan el sistema natural de recompensa. Con el consumo crónico, el deseo de obtener el placer se sustituye por la necesidad de evitar el afecto negativo experimentado en su ausencia. Esto va a modificar los circuitos de control que guían la conducta, van a desequilibrarlos, tanto a nivel funcional como anatómico, reduciendo físicamente, como os decía, el volumen de alguno de ellos. Estas modificaciones sensibilizan al individuo no solo a las sustancias, y esto es muy importante, sino a los estímulos asociados al consumo, lo que les vuelve vulnerables. ¿Por qué? Porque generan hábitos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos. Y esto era un poco a lo que me refería, ¿no? Con lo de crónica de una muerte anunciada. Desde el principio sabíamos a dónde íbamos a parar, pero había que narrarlo igual que en la novela para entender los pasos que nos llevan hasta allí. Y en la tercera y última parte vamos a hablar de la importancia de las interacciones sociales como estímulo. Muy bien. Se ha demostrado en numerosos estudios en humanos de resonancia magnética funcional que los estímulos sociales gratificantes, que pueden ir desde caras sonrientes, el reconocimiento positivo por parte de nuestros compañeros, mensajes de los seres queridos, etcétera, activan exactamente las mismas vías de recompensa dopaminérgicas que os estaba hablando hace un momento, ¿vale? De forma más específica, si queréis, en experimentos en animales, que podemos hacer estudios invasivos y registrar la actividad de las neuronas con electrodos, se demuestra que la interacción de un animal con un con específico aumenta el disparo de las neuronas del área tegmental ventral que proyectan y liberan dopamina en el núcleo accumbens, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el experimento, creo que es
interesante porque es muy claro y es un tipo de datos que no podemos obtener en humanos. Es necesario hacerlo en modelos animales, ¿de acuerdo? Lo que se hace en estos estudios es implantar registros electrofisiológicos, en este caso en el área tegmental ventral, y se registra la actividad de las neuronas. Cada una de estas rayitas viene a representar un potencial de acción. Cuando el individuo está solo o cuando el individuo está en compañía de un conespecífico. Lo que veis en esta parte del dibujo es la frecuencia de disparo de las neuronas dopaminérgicas. ¿De acuerdo? Cada una de estas barritas indicaría una frecuencia de disparo. Cuanto más altas son, mayor frecuencia de disparo. Las zonas sombreadas en gris sería cuando el animal interacciona con el conespecífico. Es un efecto clarísimo, muy llamativo en el aumento del disparo de las neuronas dopaminérgicas. Están señalizando una recompensa positiva cada vez que el animal entra en contacto con el conespecífico en cada uno de los encuentros, ¿de acuerdo? Es para un animal, para el grupo de animales. Por tanto, no es sorprendente que la interacción social sea gestionada por el circuito como un refuerzo positivo. De hecho, Dani, ¿me oyes? Sí, te oigo, Santiago, dime. Perdona, es que se me ha quedado congelado. Ah, vale. Ahí. Parece que ahora se mueve. Muy bien. Vale. Perdonad. Ok. Os decía que no es sorprendente que un estímulo como este sea gestionado por el sistema de recompensa, como los que hemos visto anteriormente, ¿no? De hecho, pueden usarse de forma terapéutica. Las interacciones sociales se usan para reemplazar otras adicciones, ¿de acuerdo? Esto se sabe, terapeutas lo saben perfectamente, pero os he puesto aquí un ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho, es lo que se llamaba el parque de ratas, un experimento que se hizo en los años 80, finales de los 70, de hecho está publicado en 1981, en los que demostraron que animales que eran adictos a distintas drogas, heroína, anfetamina, etcétera, eran capaces de escapar de esa adicción si se les dejaba estar cierto tiempo al día en un parque, el parque de ratas, en el que podían interaccionar socialmente con otros, con específicos, con juguetes, etcétera, ¿no? Más recientemente, con experimentos más modernos, el grupo de Yavin Saham y también trabajando con metanfetamina y heroína han desarrollado una prueba operante muy interesante en la que los sujetos, ratas también, pueden decidir entre recibir su dosis de heroína o anfetamina apretando una palanca o apretar otra palanca y abrir una puerta a través de la cual entra un conespecífico con el cual pueden interaccionar. Y demuestran de una forma muy clara varias cosas. De entrada, que el animal abandona la heroína a pesar de tener una adicción bastante severa y prefiere interaccionar con el animal, y este cambio de comportamiento está controlado por estructuras, ya nos sorprenderá, por supuesto, relacionadas con el aprendizaje de estos estímulos y recompensas, la amígdala, el núcleo accumbens, y también con la corteza insular, la ínsula, que es una de las cortezas cerebrales relacionadas con la sensación interoceptiva, ¿no? El hambre, el apetito y otro tipo de sensaciones que no vienen del exterior, sino que son internas nuestras. Muy bien, pero ¿qué diferencia fundamental hay entre esas interacciones sociales de las que os acabo de hablar o las que venimos teniendo nosotros mismos desde siempre, básicamente, desde hace 570 millones de años a 1995 después de Cristo, como os pongo aquí, que es cuando aparece la primera red social, Six Degrees? Pues que eran interacciones cara a cara con unos números de personas manejables. ¿Qué quiere decir manejables? Bueno, aunque los humanos han evolucionado para ser sociales, los humanos y otros animales, por supuesto, una característica clave de nuestro éxito es esta sociabilidad, no cabe duda. Las estructuras sociales en las que prosperamos suelen contener, según estudios, aproximadamente unos 150 individuos. Este número es infinitamente inferior a los cerca de 2.000 millones de conexiones que podemos tener potencialmente en las redes sociales, en nuestros móviles que llevamos en los bolsillos. Y este número no es una exageración, ¿eh? Muy rápidamente podemos repasar algunos datos recientes que he extraído de esta fuente, de We Are Social o el Hootsuite, en el que podéis ver cómo van los números en 2021. Estamos hablando que esto hace referencia a los usuarios de redes sociales versus la población total. Estamos hablando de un 50%.
de usuarios, ¿vale? A nivel global, de todos los países. Aquí podéis ver, España estaría por aquí. Pero no solo eso, sino que le dedicamos mucho tiempo. En promedio le estamos dedicando más de 2 horas y media en promedio de todo el mundo al día a las redes sociales. Podemos ver que hay una progresión continua en el uso, ¿de acuerdo? Estos son en billones americanos, entiendo, o sea, estamos hablando de 4.200, ¿no? Bueno, hay un aumento progresivo, continuo, del uso de las redes sociales. Desde 2016, que viene en esta diapositiva, hasta 2021, no sé si mucho antes no se podía monitorizar. Y como nota de precaución, quizás, debemos ver que el mayor uso de las redes sociales sucede en adolescentes. Entre los 16 y los 24 años estamos hablando de uso diario de más de 3 horas al día de redes sociales. Por tanto, de alguna forma, si me permitís, lo que la pornografía es al sexo, es lo que las plataformas de redes sociales son a nuestro apetito natural, intrínseco de socialización. Es una versión masiva, hiperestimulada y, de hecho, maquillada de lo que sería una experiencia offline. Maquillada me refiero a, bueno, igual que sucede en el porno, en un vídeo de 5 minutos puede suponer un día entero de grabación. En lo que subimos a las redes sociales también sabemos que no es la primera fotografía que pasa por nuestros dedos, ¿no? Por no hablar de los filtros que pueden llevar. Pero bueno, no cabe duda, perdón, porque además tenemos datos científicos que lo avalan, que usar redes sociales o el uso de las redes sociales y su éxito se basa en los circuitos que os he descrito hasta ahora, los circuitos de recompensa que os he mencionado hasta ahora. Es decir, se siente bien socializar, y la dopamina nos contribuye a este sentimiento, pero además la dopamina codifica el aprendizaje de comportamientos sociales exitosos o que podemos valorar como exitosos en función de los inputs que recibimos de las redes sociales. Así que los datos que os acabo de decir no son de extrañar. En este experimento que os muestro aquí, esto es de resonancia magnética funcional, lo que podéis ver es qué zonas cerebrales se activan. Es aquí que remarco la diferencia entre la importancia de las interacciones sociales cara a cara o la importancia de las redes sociales. Pero ambas, me temo, tanto las que se han desarrollado en millones de años como las que hemos desarrollado en los últimos años se basan en los mismos circuitos. De alguna manera, el término de parasitan los circuitos viene al dedo también para las redes sociales. Como os decía, aquí os muestro en el experimento de resonancia magnética funcional qué regiones se activan cuando los individuos reciben una recompensa económica, circuitos muy estudiados tradicionalmente, o cuando los individuos reciben un feedback positivo, un feedback social positivo en la red, en este caso en Facebook. Podéis ver que hay una superposición bastante clara entre los circuitos, no solo en las cortezas, etcétera, sino fundamentalmente o principalmente en el núcleo accumbens, que es esta región de aquí. ¿De acuerdo? No nos extraña, porque ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, dónde estamos. Estamos exactamente aquí, en este esquema. Estamos en el equivalente al consumo agudo de las drogas. Tenemos una liberación de dopamina que nos hace sentir bien, que va a mandar la información necesaria para que aprendamos eso que hemos hecho y que nos hace sentir bien. ¿De acuerdo? Sin embargo, el efecto hiperestimulante de las redes sociales no surge exclusivamente de la retroalimentación masiva, potencialmente masiva de las redes, y casi inmediata. Acordaros de la inmediatez. Aquí os hablaba de la inmediatez en los tiempos de la neurona, en milisegundos, pero hablamos de inmediatez en circuitos neuronales en tiempos de segundos, porque la actividad de las neuronas resuenan en los circuitos neuronales, y podemos hablar de minutos a nivel del comportamiento. El hecho es que las cosas sucedan a la vez. Esto que no nos sorprende ya porque es importante, porque potencia las conexiones sinápticas, es importante también en la generación de la conducta hacia las redes sociales, este factor de inmediatez. Pero os decía, esto no es lo único. También es importante estas características que son de diseño, son características de diseño deliberadas, que hacen que las redes sociales se parezcan mucho más a los juegos de azar que a la pornografía que usaba antes de ejemplo. En los juegos de azar, lo que resulta excitante y crea hábito es la anticipación de la recompensa.
Hemos dicho, ya sabemos por qué crea hábito, ¿verdad? Pues esto es lo que hace los juegos de éxito, perdón, los juegos de azar un éxito, ¿de acuerdo? Es la anticipación de la recompensa. Si alguno habéis jugado alguna vez, que todos lo hemos hecho alguna vez a las tragaperras, habéis experimentado esta intensa expectación, desde que das al botón o tiras de la palanca hasta que las ruedas paran y nos dan el resultado. Este tiempo, este retraso de tiempo da entre la acción de pulsar y el resultado, da tiempo a nuestras neuronas del área tegmental ventral a disparar, a que se activen y liberen dopamina. Es decir, sentimos placer del mero hecho de jugar. O sea, la sensación de recompensa la obtenemos por jugar, cuando hemos entrenado el circuito, ¿vale? Inicialmente la obtenemos con la recompensa. Cuando hemos aprendido, hemos entrenado el circuito, el mero hecho de jugar nos produce el placer. Y ahí empiezan los problemas, ¿de acuerdo? Pero ahora decirme en qué se diferencia esto de funciones que tenemos implementadas en las apps de nuestros móviles, como la de desliza para actualizar, del Facebook o de otros. Desliza para actualizar. Es como tirar de la palanca, ¿no? Tendrían que llamarle tira de la palanca para actualizar. Generan una expectativa y una anticipación de recompensa que va a ser tremendamente poderosa. Pero aún hay otro truco, que es la expectativa de una recompensa incierta, ¿vale? El señor que os pongo aquí es el psicólogo Skinner, muy famoso, que introdujo los esquemas de recompensa variable en la década de los años 30. Perdón, en sus experimentos descubría que los ratones respondían con más frecuencia a los estímulos asociados a recompensas cuando éstas administraban después de un número variable de respuestas. Es decir, cuando el individuo era incapaz de predecir, sabía que iba a recibir recompensa, pero no podía predecir cuándo. Y los seres humanos no somos diferentes. Si percibimos una recompensa que se nos va a entregar al azar, y si comprobar la recompensa no lleva mucho coste, acabamos comprobándola de forma habitual. Generamos un hábito. Como comprendéis, coger el móvil y chequear si me ha llegado un WhatsApp o algo, a lo que sea de la red que estoy usando, no me supone mucho coste. Es fácil que desarrolle un hábito. Y sí, las interacciones sociales online son impredecibles a menudo. No sabemos cuándo vamos a recibir el input ni el feedback. Y es muy importante el feedback. Y aquí es donde entran en juego los likes. Los likes o similares de las plataformas es esta recompensa, es esta señal que nos anticipa el éxito y que nos permite aprender rápidamente. ¿De acuerdo? Voy acelerando porque ya me estoy enrollando un poco de más. Voy a acelerar un poquito. En este experimento que os pongo aquí, lo que midieron son la respuesta a fotografías a las que se había asignado experimentalmente un número de likes determinado. Y lo que observan los investigadores al hacer la resonancia magnética funcional es que las imágenes con más likes, independientemente de su contenido, producen una mayor activación del núcleo accumbens. Ya el nombre no nos va a sonar raro, ni el efecto. ¿De acuerdo? El mero hecho de ver más likes hace que la accumbens se active más. ¿De acuerdo? Hemos creado esta señal anticipada. Y como nota de atención, en la línea de la anterior, esta asociación aumenta a lo largo de los años en estudiantes entre 13 y 19 años. Es decir, estos chavales están aprendiendo, su núcleo accumbens está aprendiendo a establecer esta asociación. Y esta asociación es suficientemente potente como para predecir a partir de la respuesta del núcleo accumbens cuántos likes tiene una fotografía. No es un juego. Bueno, pues ya sabéis dónde estamos. Según nuestro esquema anterior, estamos aquí. Ya hemos generado un hábito. Ya estamos, igual que os decía antes, un pasito más lejos del control consciente. Ya no respondemos a la interacción per se, sino a los estímulos asociados. Estamos viendo exactamente los cambios que vimos en el consumo de drogas. De hecho, si el uso es excesivo, también podemos ver cambios anatómicos estructurales. Estos experimentos hay que decir que son bastante recientes y son correlaciones. Es decir, aquí no puedo deciros si hay una relación causal, no puedo deciros si. Lo que sucede aquí, que es una disminución en el volumen del núcleo accumbens en usuarios excesivos, llamémosle de Facebook, no podemos decir si usan Facebook más de la cuenta porque tienen un núcleo accumbens más pequeño y necesitan digamos, una mayor activación, por así decirlo,
que reciben o un mayor input para tener un nivel aceptable de dopamina que consiguen usando más el Facebook, o si está asociado al exceso del uso de la plataforma. No tiene que ver con Facebook, como os podéis imaginar. El estudio se reproduce en WeChat, que es una red muy exitosa en China, y se ven correlaciones entre el volumen del núcleo accumbens y también en las regiones de control, fijaros, en el cingulado, en la corteza prefrontal. Una correlación, como os digo, entre el volumen de estas regiones y el nivel de adicción a la plataforma. Y lo mismo se puede ver también con estas plataformas. Ahora ya no es estructural, sino que es funcional. Esto sería una tarea de go, no go, digamos, en el que los sujetos tienen que reprimir su impulsividad. Aquellos sujetos que han sido clasificados como usadores excesivos del smartphone, vemos que tienen problemas a la hora de regular su impulsividad. De forma global, estos resultados lo que nos sugieren es que la fase, en la fase inicial del procesamiento de la inhibición de la conducta, estos usuarios que usan excesivamente las plataformas tienen conflictos y muestran un déficit general. Estaríamos, no sorprendentemente ya a estas alturas, en esta fase, en esta parte de nuestro esquema. Tenemos problemas de control, problemas del sistema ejecutivo, problemas en la toma de decisiones. Termino con la línea que decíamos antes, cerrando las notas de atención, ¿vale? También sabemos que en la adolescencia es una etapa especialmente crítica. Hemos visto que dedica más tiempo del día a las redes sociales, hemos visto que su núcleo accumbens aprende a evaluar como recompensa positiva los likes y que se hacen maestros en esta tarea a lo largo del tiempo. Pero es que además sabemos desde la neurobiología del desarrollo que la sustancia gris del cerebro madura de atrás hacia adelante. En este esquema, cuanto más azulito, más maduro. Veis que las últimas zonas que se desarrollan son las cortezas frontales y prefrontales y orbitorfrontal. ¿Cuáles son estas en nuestro diagrama del avatar? Las zonas de control. ¿De acuerdo? Es decir, los adolescentes que estamos viendo, esta serie de conductas a las que me acabo de referir, son también los más vulnerables porque esta zona del diagrama de control de la conducta no la han terminado de formar aún. ¿De acuerdo? Hay que ser especialmente cuidadosos en la exposición de los adolescentes a las redes sociales. Algo que ya podríais haberme dicho antes de empezar la charla. Yo simplemente os quiero dar aquí unas bases neurobiológicas de por qué esto puede ser así. Y por supuesto no tenemos que olvidarnos, ya esta sí que es la última, de cuál es la fuerza motriz de todo esto, y es el dinero que generan las redes sociales, ¿de acuerdo? Está bien que haya negocios, está bien que sean prósperos, pero desde luego no si es a costa de la salud de nuestros hijos y nuestra propia salud. Por tanto, creo que debemos ser más intervencionistas, esta es mi opinión personal, a la hora de regular estas cosas. Es difícil, pero, y esto os lo dejo a vosotros que sois los profesionales de esto, la verdad. Bueno, pues como os decía, esta era la última, para terminar os leo unas últimas conclusiones. Hemos visto que las interacciones sociales activan los circuitos de recompensa, las redes sociales también. Interacciones sociales cara a cara, pero las redes sociales usan exactamente los mismos sistemas, por eso son tan eficientes. Los mismos mecanismos de secuestro que hemos visto para drogas, como la cocaína, el alcohol, la heroína o el juego, actúan aquí en el caso del exceso de uso de las redes sociales. ¿Podemos decir que es una droga de diseño? Pues sí, podemos decirlas, porque están diseñadas las plataformas, las apps, para comportarse como drogas. Y por último, os he enseñado la vulnerabilidad de los adolescentes, en parte debido a cómo se desarrolla nuestro sistema nervioso. Y con esto os doy las gracias y espero que os haya resultado interesante. Desde luego ha sido muy interesante, al menos a mí me lo ha parecido. Y como decía al principio, insuficiente, ¿no? Porque se me quedan muchas preguntas abiertas y que no voy a lanzar ahora, porque me gustaría ceder este espacio, estos minutos a vuestras intervenciones. Solamente te quería dar las gracias, Santiago, por la didáctica y clarificadora ponencia que nos has hecho. Gracias. La exposición evolutiva yo creo que nos sitúa en una cura de humildad
comprobar que son los similares que somos con otras especies supuestamente inferiores y cómo cuando nos falla la consciencia, cuando nos falla el control consciente, cuando la conducta se controla más desde mecanismos subconscientes, bueno, pues tampoco hay tanta diferencia. Esto conviene recordarlo de vez en cuando. Sí, fíjate que el acento, el núcleo de todo lo que, por lo menos lo que os he intentado transmitir, está ahí, ¿no? En estructuras que están por debajo de nuestro control consciente. Y así es la generación de los hábitos. Ahora mismo no vamos a hacer la encuesta, pero os podría preguntar cariñosamente cuántos habéis tenido el reflejo de mirar el WhatsApp y cuántos lo habéis podido retener el impulso, ¿no? Me pasa a mí, ¿no? Es decir, por la mañana cuando te levantas, miras el teléfono antes de ir al baño o durante, no hay otra opción. En fin, hemos interiorizado una serie de pautas que están totalmente fuera de nuestro control consciente por ahora. Obviamente esto no es irreversible y eso es lo bueno, ¿no? Esto es donde hay que trabajar, es decir, cómo revertimos esto y cómo prevenimos. Si alguien tuviera alguna pregunta, puede hacerla directamente o si prefiere pedir palabra en el chat y yo os voy pasando o escribir la pregunta y la leo yo, como queráis. Mientras os lo pensáis, yo tenía alguna reflexión, alguna pregunta. Precisamente ayer, bueno, yo tengo una hija de 15 años que me interesa especialmente, no por ser mi hija también, pues, sino por la edad. Y ayer hacía una fiesta de estas de domingo y tal. Había unas cuantas niñas de 15 años en casa. Y sabiendo que tenía hoy este encuentro con todos vosotros, quise preguntarles, oye, ¿me decís el tiempo medio que pasáis en social? ¿No? Porque ellos pueden desgranar desde su teléfono móvil el uso del teléfono, ¿no? Y hay una categoría que es social. ¿Vale? Entonces, curiosamente, el tiempo medio estaba en torno a las 5 horas. En medio de un grupito no representativo, o sí, no lo sé, pero de un pequeño grupo de chicas de 15 años. Wow. 5 horas, yo dije, uy, 5 horas, pero si dormís 8 horas, os quedan prácticamente 15 horas para vivir el día. O sea, que 5 horas son un tercio de vuestra vida, casi, a diario, más o menos. Bueno, tampoco había debate, ¿no? Pero bien, por aproximar. Entonces, se me ocurrió decirles, oye, ¿me contáis algo de lo que hicisteis la semana pasada? Y todas me contaron un hecho que participaba de su vida física, presencial, no o sea, de las 10 horas que pasan en su vida. Dije, bueno, parece lógico, ¿no? Si pasan más tiempo en la vida presencial, física, es lógico que recuerdan, pero es que nadie recordaba nada de esas 5 horas diarias que pasaban en sus redes sociales. Dije, hombre, si pasas tanto tiempo, algo recordarás. Pero era como un tiempo de mala calidad, como un tiempo que no se recordaba bien. Esta reflexión me da pie a invitarte a un próximo webinar, tal vez, Santiago, desde tu experiencia de la memoria, porque lo has centralizado y ha sido muy ilustrativo en los mecanismos de adicción, que eran necesarios explicarlos. Pero hay una implicación más allá del hábito y más allá de la propia adicción, ¿no? Entonces, la memoria me interesa especialmente de cómo vivimos nuestra vida y tal vez otros campos por explorar. Sí. Bueno. Sí, no, es muy interesante y la memoria daría para mucho también porque juega un papel fundamental, como habéis visto en todo lo que hemos hablado. En nuestro avatar, la memoria es fundamental para establecer los hábitos. Sí. Al final ahí es donde se oculta gran parte del problema, en mi opinión. También, en el tiempo que hemos tenido, yo creo que el mensaje que os quería transmitir era claro, pero yo creo que también sería interesante que incorporéis a estas charlas tan interesantes, como decía al principio, la dimensión propia del humano, en el sentido de el papel del consciente, ¿no? ¿Qué papel juega aquí? Que es mucho más importante o es
proporcionalmente quizás más relevante en humanos, ¿no? Que en otras especies, y que es una dimensión que no hay que olvidar. O sea, yo he hecho aquí un paralelismo muy claro y que está en todos los animales y que es donde está el meollo de la cuestión, pero bueno, al final hay que llegar también a los detalles, y los detalles en el humano van a ser distintos al de una drosófila, al de una mosca. Yo creo que en esa parte de la interacción del consciente con las redes sociales y con la vida real, yo creo que también da para una charla que puede ser muy interesante. Sí, desde luego. Abre muchos temas y sobre todo creo que me ha hecho especial reflexión sobre esta adicción a la anticipación, ¿no? Esta recompensa esperada, ¿no? Esta capacidad que tiene el scroll down, el bajar o Es alucinante. Por eso pues, ponía lo de las drogas de diseño. Es que es así, es que esto no sucede por casualidad, está perfectamente pensado. O sea, hay ingenieros informáticos dejándose la sesera detrás de sus pantallas para que esto suceda. Es que no hay otra explicación, vamos. Y es lícito, oye, es un negocio como otro cualquiera, pero también es lícito que nosotros queramos proteger a nuestros hijos, protegernos nosotros y transmitir de forma nítida, cristalina a la sociedad qué es lo que está sucediendo. Que cuando haces tu scroll down o el sweep forward, como es el desplaza para actualizar en castellano, que os ponía yo, estás tirando de la palanca de la máquina tragaperras. Sí, Estás recibiendo tu microdosis de dopamina anticipada a la expectativa de recibir una recompensa. Y como bien describió, os he mostrado en los experimentos de conducta de Skinner, cuando la liberación de la recompensa es incierta y cuando ir a chequear si te han dado la recompensa o no nos sale muy barato, generamos un hábito inmediato, que es este. Uy, a ver. Muy bien. No ha llegado nada, pero me ha costado tan poco que, bueno, no he perdido mucho. ¿Tenemos alguna pregunta, Santiago? Mira, en el contexto de que últimamente, Juan Miguel nos dice que últimamente ve muchos padres que utilizan las tecnologías de la información, la comunicación, las TICs, para distraer a los niños, para tenerlos cansados. Además que algunos abuelos se sienten muy orgullosos de cómo los niños tan pequeños manejan también estos botoncitos, ¿no? Y tal. La pregunta es, en este contexto, ¿qué implicación piensas a nivel neurobiológico que podría tener este entrenamiento, este ejercicio tan temprano en niños de 3 a 10 años? Es difícil porque se escapa un poco de mi ámbito y tampoco quiere decir una tontería, o sea que, pero bueno, que lo charlamos así entre colegas. Yo de entrada, en fin, como hemos hablado en alguna otra ocasión, de entrada no le dejaría un móvil a estos niños, ¿no? O sea, en ningún caso les daría acceso a que niños de menos de 13, 14 años pudiesen tener acceso a estas redes sociales, que es al final lo que estamos viendo que genera las conductas adictivas, por no hablar de otras cosas que ni se me pasa por la cabeza que tengan acceso, ¿no? De contenido pornográfico y demás. Pero el acceso a las redes sociales, pues es lo realmente problemático. Que el niño juegue con el móvil o con una tablet, yo creo que lo primero es que lo veo inevitable, pero bueno, también puede tener un nivel de estimulación, en fin. Una tablet lo podemos ver quizás como un libro, ¿no? Es más el uso que le das, la relevancia que le das al tiempo que pasas usando los recursos digitales, en mi opinión, que el recurso digital en sí mismo. Así que no, o sea, yo sé que no estoy contestando a la pregunta, pero es que no me atrevería a posicionarme de forma muy clara. O sea, no sé, no sabría qué efecto puede tener. Si desde luego un niño con esa edad realmente le diera fuerte al uso de las redes sociales, estaríamos dejándole ir solo al parque donde sabemos que están vendiendo hachís. Sí. Sí, interesante y desde luego difícil estas preguntas que suponen una investigación evolutiva a tantos años, ¿no? Ver qué pasa con, o qué efectos tiene la conducta a los 3, 5 años cuando se tiene 15, ¿no? Es difícil. Esto me recuerda, bueno, estoy leyendo ahora el libro de Julia Shaw, La ilusión de la memoria,
y habla de cómo construimos nuestra identidad en base a la memoria y cuáles son los momentos, los nodos de reminiscencia que le llama, los momentos más críticos a la hora de construir la identidad. Bueno, no voy a contestar porque no sé la respuesta, pero me parecía interesante hacer este recuerdo de cómo los adolescentes y los adultos, los adolescentes que llegan a ser adultos, lógicamente, como todos, tenemos un anclaje de nuestra identidad en nuestro pasado. Y este pasado, bueno, pues puede ser de una forma o de otra. Y las redes sociales, bueno, quiero decir, las tecnologías construyen nuestra memoria también. Sí, y eso va a quedar ahí, eso va a quedar ahí a largo plazo. Sí, esto es. Eso no es algo que debamos manejar a la ligera, efectivamente. No en vano han sido poco escandalosos no poco escandalosos los titulares de por qué los CEOs de Silicon Valley no dejan que sus hijos jueguen. Bueno, porque saben lo que se traen entre manos, porque lo han diseñado. Ya, sí. Otra pregunta. Esta ya se sale de lo que es las pantallas y la pregunta que nos hacen es ¿qué pasa con las personas o los adolescentes que parece que tienen una baja dopamina porque nada les satisface? Si no encuentran nada que les motive, ¿cómo podemos incrementar su nivel de dopamina además de hacer cosas que les gusten? Es decir, ¿cómo podemos suplementar esta deficiencia o supuesta deficiencia? Pues tampoco puedo contestar a esta y yo creo que ni siquiera debo contestar a esta porque hay profesionales que se dedican a estas cosas y que saben mucho más que yo. Lo que sí te puedo decir en el contexto de la charla que os acabo de dar es que sí es cierto que hay cierta susceptibilidad a engancharse a todo, incluidas las redes sociales, y personas con personalidades más depresivas o personas que tienen reciben menos recompensa, digamos, que podemos asociar con que reciben menos liberación de dopamina en el núcleo accumbens por las actividades que desarrollan o que tienen un nivel basal menor, se podría decir que van a ser más susceptibles del hackeo al que hacía referencia en mi charla, que haya sustancias o factores exógenos que hackeen con más facilidad estos sistemas porque van a dar una recompensa fácil de obtener a un sistema que está necesitando sentir esa recompensa. Esto es lo que puedo contestar en relación a la pregunta con relación a la charla que os he dado. Cómo hay que tratar a estas personas, pues yo creo que no soy la persona para contestar. Muy bien. Y una última pregunta que creo que no va dirigida a ti, pero bueno, sí al contexto y probablemente a todos los que estamos aquí, que muchos de nosotros, o de vosotras sobre todo, conocéis el estado de la prevención en este ámbito. Y la pregunta es, ¿conocemos si existe en España a fecha de hoy algún plan de prevención respecto a la educación digital? Salud, educación, ¿están haciendo algo al respecto? ¿Alguien sabe si tenemos algún representante de algún plan municipal o local o provincial, nacional? Yo no puedo contribuir a esto. Sí, era una pregunta. Ojalá que sí, que la respuesta sea que sí, y si no lo hay, que lo hagamos. Yo no lo conozco. Bueno, en fin, sé que hay una preocupación y se están implementando acciones que no sé hasta qué punto son efectivas porque es pronto para tener una evaluación sobre, bueno, pues educación digital, ¿no? Pero educación digital es una palabra muy grande también, cabe de todo. Muy bien, pues si no tenéis más preguntas, no tenéis más reflexiones o comentarios, hemos pasado una hora estupenda. Te agradezco mucho tu tiempo, Santiago, y vuestra atención e interés. Deciros que en la charla se difundirá en la web de la cátedra, como mínimo, tal vez en otros canales también, porque
lo que pretendemos es dar difusión. Vamos a editarla, con lo cual no es inmediato, tendréis que tener un poco de paciencia, pero estará. También deciros que nuestra intención es volver en septiembre con otra propuesta de debate y de reflexión sobre el impacto de la transformación digital en adolescentes y jóvenes. Así que os tendremos informados. Muchas gracias. Gracias, Dani, por la invitación. Gracias a todos. ¡Feliz verano! Igualmente, hasta luego.